Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Señoras, señores, amigos, amigas, estamos en un programa más de debate jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha, a través del cual queremos fomentar y mejorar el nivel de discusión del derecho en el país. El día de hoy tenemos el gusto, el honor de contar con dos expertos en derechos humanos, en derecho penal, y quienes van a hablar sobre diferentes tópicos de la materia. Por un lado, el profesor Dr. Miguel Abel Souto, catedrático de Derecho Penal por la Universidad de Santiago de Compostela. Miguel, bienvenido. Bienvenido a Ecuador. Esta es tu primera visita en Ecuador. Muchas gracias. La verdad, pues antes de nada quisiera manifestar mi gratitud al ilustre decano del Colegio de Abogados de Pichincha, porque sin su amable invitación pues no podría disfrutar yo de estas culturas precolombinas más que milenarias y de un montón de cosas que me había perdido hasta hace 2 días. Gracias. No, gracias a ti. Para nosotros como Colegio de Abogados es un gusto, es un honor tenerte por acá. Y por otro lado, Vladimir Aldosilla, funcionario del Colegio de Abogados de Pichincha, experto en derechos humanos, y además una persona que estaba muy vinculada a procesos sociales desde lo jurídico siempre. Y muchas gracias, Vladimir, por estar acá. Vamos a hablar contigo sobre algunos temas como criminalización de la protesta social. Gracias, Ramiro. Miguel, la política criminal en España, la legislación penal española, ¿cómo ha variado en los últimos años? La verdad es que últimamente, tanto en España como en Europa y en todo el mundo, asistimos a una política criminal lamentable, que se utiliza las más de las veces el derecho penal con una función simbólica, no para proteger bienes jurídicos, que esa es la función esencial del derecho penal, sino como cantera de votos. Hace mucho tiempo que partidos políticos radicales, nacionalsocialistas, pues descubrieron ya esto. En el nacionalsocialismo se utilizó simbólicamente el derecho penal. Y esos tiempos no debieran volver. Cuando hablamos de utilización simbólica, te recuerdo que tenemos público jurista, especialista en penal, muchos de los cuales conocerán a Hassemer y sus obras cuando hablas de derecho penal simbólico, pero bueno, tratemos de explicar un poco también para nuestros amigos que no tienen formación jurídica, ¿a qué nos referimos con un derecho penal simbólico? Sí, evidentemente. El derecho penal es un sector más del ordenamiento jurídico, pero debe ser el último recurso, la última ratio. Solo se puede acudir a él cuando no puedan resolver los problemas de la sociedad los otros sectores del ordenamiento jurídico que no tienen sanciones tan incisivas. El derecho penal es el único que puede acudir a la privación de libertad para resolver los problemas. Pero solo está legitimada la intervención penal cuando sea para proteger los valores básicos de la convivencia. Así, para eso se crean los delitos. Pero últimamente se están creando delitos no para proteger bienes jurídicos, que es la única función que debe tener el derecho penal, sino simplemente como cantera de votos. Bueno, veo que te deslindas de la posición de Jacobs, ¿no? Sí. Bueno, el derecho penal como mecanismo de protección de la norma. Bueno, la posición de Jacobs es muy innovadora, pero es minoritaria. Minoritaria en Alemania y minoritaria en España. Y en todo el mundo. Bueno, en Latinoamérica ha entrado muy fuerte, te cuento. Sí.
Bueno, sí. En Perú, por ejemplo, tiene algunos adeptos, en Argentina, unos cuantos en Chile, en Colombia, ni se diga. De hecho, el ex fiscal general del Estado, el doctor Montalegre Lainet, era discípulo Jacobs. Yo lo veo ante todo muy peligrosa, porque la función de garantía que tiene el bien jurídico se pierde con eso. Entonces, todo lo que sea útil para el Estado puede justificar la intervención penal. Y sabemos que eso no puede ser así. Debe haber unos límites infranqueables. Pongamos un ejemplo que ha pasado en España hace poco. Hace poco se ha introducido en España la llamada prisión permanente revisable. Que es un eufemismo para la cadena perpetua. Claro, ahí se está utilizando la lengua neorwelliana para engañar a la población. Quien piense en los términos prisión permanente revisable se da cuenta que es una contradictio in terminis, o si lo prefieren en términos de un préstamo griego, un oxímoron. Lo permanente no puede ser revisable, es evidente que eso es una contradicción. ¿Por qué se acude a este lenguaje neorwelliano? Para encubrir lo que hay detrás, porque detrás de la prisión permanente revisable hay una cadena perpetua de una manifiesta inconstitucionalidad. De manera que, para salvar... ¿Por qué es inconstitucional la cadena perpetua? Explícanos. La cadena perpetua... yo estoy totalmente de acuerdo contigo, por supuesto. La cadena perpetua es inconstitucional por un montón de razones, pero entre otras porque es una pena inhumana. Ya decía Hans Heinrich Jesek, uno de los mayores penalistas que nos ha dado el mundo, que todo encierro, decía él, por más de 15 años, destruye la personalidad y es por eso inhumano. Estaba hablando Jesek de 15 años, pero ahora hablamos de la prisión perpetua. Bueno, acá en el Ecuador tenemos penas de 40 años que... puesto en limpio es una cadena perpetua. Bien. Si decía Jesek que los encierros superiores a los 15 años destruyen la personalidad y son inhumanos, ¿qué serán la cadena perpetua? Pero es que además los mismos revolucionarios franceses, cuando idearon la pena de muerte, prohibieron la prisión perpetua porque la consideraron mucho más aflictiva que la pena de muerte. Porque se lo obliga a uno a llevar una vida inhumana. Es una pena que en cualquier ordenamiento que se base en unos derechos humanos mínimos no debería admitirse. Gracias, Miguel. Vladimir, ¿cómo consideras tú que ha variado la legislación en el ordenamiento jurídico ecuatoriano y hacia dónde crees que, mejor dicho, qué orientación crees que ha tomado en los últimos años? Que hemos tenido además enormes cambios. Sí, a partir del 2008, o en este último periodo, a partir del 2006, la política criminal en Ecuador tiene dos momentos. La una marcada por la aprobación de la Constitución, que establece un derecho penal minimalista que tendría como objetivo la defensa de los derechos humanos, el limitar el poder punitivo del Estado. Bajo esos preceptos, incluso la pena dejaría de ser podría controlarse la venganza privada mediante la pena y tendría como función la rehabilitación de los delincuentes. Esta política criminal establecida en la Constitución tiene como primer avance en el 2009 una serie de reformas al Código Penal. ¿En qué sentido? Que atenuaron el poder punitivo del Estado, entre otras cosas. Recordaremos que se descriminalizó los hurtos menores de $400, por ejemplo. En el 2010, los mismos... Sí, recuerdo yo que inclusive se proscribió la prisión preventiva para el caso del hurto. Y se crearon una serie de medidas alternativas y se puso como excepcionalidad la prisión preventiva. Uh-huh. Pero los asambleístas, los mismos asambleístas que aprobaron en el 2009 la ley 555, publicada en el registro oficial 555 de ese año, los mismos asambleístas fueron quienes en el 2010 dieron la vuelta e iniciaron un proceso de reversión en la política criminal en el país, limitando el uso de las medidas alternativas a la prisión preventiva, dándole mayor fuerza a la prisión preventiva, incluso en algunos delitos como medida principal en el momento previo al juzgamiento. Y desde el 2010 comienza un proceso de reversión de esa política criminal que estaría marcada por el garantismo establecido en Montecristi. Esto tiene su pico, uno de los picos más altos
en el 2011 con la consulta popular, en la cual se reforma el sistema jurídico, se reforma el Consejo de la Judicatura, se establecen límites de la prisión preventiva y traería como consecuencia luego la aprobación del Código Orgánico Integral Penal, que en concreto hay un proceso de modernización de la teoría del delito, modernización no frente a otros ordenamientos jurídicos, sino modernización frente a lo que teníamos nosotros antes. Pero esta modernización también, como no es marcada por una política criminal, sino es marcada bajo visiones políticas sociales, básicamente, trae una serie de problemas, a tal punto que tenemos una tipicidad finalista, una antijuricidad causalista, una culpabilidad finalista y delitos de peligro que son del posfinalismo. O sea, existe una serie de variaciones en el Código Orgánico Integral Penal. Cuando tú lo ubicarías entonces al COIP como un producto de esta segunda etapa punitivista. Sí, y en algunos casos podemos hablar, por ejemplo, hay un crecimiento de tipos penales. O sea, un ejemplo es los casos de violencia intrafamiliar, que antes eran establecidos en comisaría, hoy pasan a rango de delitos. Uh-huh. Y habrá que ver si es que eso no encubrió grados de violencia, actualmente encubre o no encubre grados de violencia. Se establece el Pero concurso. no se supondría, pregunto y haciendo el abogado del diablo, ¿no se supondría que el haber metido esto dentro del ámbito penal de alguna manera protege mejor los bienes jurídicos, protege mejor, garantiza mejor el que no exista esta violencia intrafamiliar? El tema es que la violencia intrafamiliar va más allá de los temas normativos. Son temas sociales y lo que está haciendo es encubrir. ¿Por qué? Un padre de familia, un marido, etcétera, etcétera, o una esposa en el caso de ser agredido el marido, al ingresar al proceso penal, ingresa todo el proceso de investigación, todo el proceso de investigación fiscal previo al juicio y luego todo el proceso de juicio, apelaciones, etcétera, etcétera. Es decir, termina destruyendo los lazos familiares, termina destruyendo la propia realidad que se da. Eso hace que muchas esposas terminen por no denunciar los delitos, por cuanto porque sabe que eso significará gastos, pero además, claro, la privación de libertad de su pareja significará graves problemas. Claro, eso, por los problemas que eso podría llevar. Pero eso significa también, entonces, hay un crecimiento del poder punitivo del Estado, se crean una serie de tipos penales. Ese crecimiento del poder punitivo del Estado, ¿se ve reflejado en cifras? Sí, se ve reflejado en lo siguiente. En el año 2003, según la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, habían 9.800 personas privadas de libertad. Uh-huh. 2003. En el 2003. Estamos hablando de gobierno de Lucio Gutiérrez. Sí. Uh-huh. En el 2009, en el 2008 hay una baja en las cifras de personas privadas de libertad por amnistía que dio la Asamblea Constituyente. Que alcanzó, creo que como 2.000 personas. 2.000 personas, bajó cerca de 7.000. Y a partir del 2009 hay un desarrollo de cifras que llegamos hoy a 27.000 personas privadas de libertad que, según el Consejo Nacional de la Judicatura, el 60% tendría sentencia, es decir, cerca de 16.000 personas privadas de la libertad no tienen sentencia. Tendrían sentencia. Y en el 2003... A ver, repíteme esta cifra. Estamos hablando, según las cifras... Es más, lastimosamente el tiempo nos limita mucho. Blay, quedemos para la segunda parte y analizamos estas cifras, porque para darle hilación y no cortar. Volvemos en un momento. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Volvemos con Debate Jurídico. El día de hoy estamos tratando temas de
derecho penal económico, pero también un poco temas de política criminal. Nos habíamos quedado con Vladimir. Tú nos decías que este punitivismo que se vería reflejado, este punitivismo imperante en el Ecuador, se vería reflejado en cifras. Nos ibas a tratar de algunas cifras. Me refería a lo siguiente. Primero, bueno, las primeras cifras que diste son espeluznantes. Quiere decir que hemos pasado de 7.000, digamos, cerca de 8.000, sí, alrededor de 8.000 personas privadas de libertad en 2008, 2009, a 27.000. Sí. Hemos cuadriplicado el número de presos en el Ecuador en 7 años. Esto, bueno, desde a toda luz tiene que prender las alertas constitucionales. Sí, indudablemente, es alarmante. Y son datos del propio Ministerio de Justicia y del Consejo Nacional de la Judicatura. Que además los presentan como datos positivos. Sí, y obviamente al comparar con la media sudamericana, aparecemos con cifras menores, porque es obvio, somos sociedades, Colombia, Perú son sociedades que tienen características más violentas, mucho más conflictivizadas que el Ecuador, y obviamente porcentualmente será menor el número de personas privadas de libertad en el Ecuador que en Colombia, pero para la realidad nuestra la cifra es muy grave. Bueno, el haber multiplicado por 4 el número de presos, yo creo que nos tiene que llamar poderosamente la atención y pues llamar a reflexión. Miguel, uno de los temas de tu experticia, de los muchos temas de tu experticia, es el lavado de activos, o lo que ustedes denominan como blanqueo de capitales en España. Cuando hablamos de lavado de activos, cuando hablamos de blanqueo de capitales, ¿de qué estamos hablando? Bueno, básicamente se trata simplemente de encubrir bienes de origen ilícito, ocultar o encubrir bienes de origen ilícito. Pero aquí lo que está ocurriendo, obviamente, el blanqueo de dinero o los lavados de activos... No se asimilaría, en un programa anterior, sí, tratábamos con el profesor Emilio Cortés Becchiarelli, sí, el tema del alzamiento de bienes. Sí. De alguna manera no estaríamos hablando de lo mismo, ocultamiento de bienes en un caso y otro. No, simplemente estaba diciendo que básicamente se trata de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes. Básicamente se trata de eso, pero se trata de mucho más, porque para la ocultación o encubrimiento ya existían arcaicos tipos penales, existía el delito de encubrimiento, existía el delito de receptación, pero aquí se trata de ir más allá, y se trata de, como dije antes, proteger bienes jurídicos básicos, fundamentales para la competencia. Para la convivencia. Y en este caso, pues se trata de proteger el orden socioeconómico y en concreto la licitud de los bienes que son objeto del tráfico mercantil y a la vez la administración de justicia, porque como dije hace un momento, se trata de una modalidad de encubrimiento, en definitiva, pero que tiene un bien jurídico autónomo y por eso es necesario castigarlo específicamente, porque si no... el orden socioeconómico desaparecería. Eso no quiere decir que se pueda admitir todo, como está ocurriendo últimamente con el castigo del blanqueo de dinero, porque últimamente se está produciendo lo que yo he denominado una expansión del castigo del blanqueo de dinero, precisamente en una monografía que presenté hace 3 semanas en la Ciudad de México y que llevaba ese título. Cuando hablo de expansión del castigo del blanqueo de dinero, estoy acudiendo a un símil. Así como se dice que el universo nació con el Big Bang y desde ese momento se está expandiendo constantemente, pues lo mismo ha ocurrido en todo el mundo con los tipos penales sobre el blanqueo de dinero, que desde su creación constantemente están ampliando el ámbito de intervención. Pongamos nuestros ejemplos, pongamos el ejemplo ecuatoriano y el ejemplo español. En España se introduce el tipo penal del blanqueo de dinero en el año 1988. ¿Ligado al narcotráfico también? Sí, vinculado exclusivamente al narcotráfico. Lo mismo que sucedió en Ecuador cuando se modificó la ley de estupefacientes del 90 en el año 97 y se circunscribió simplemente al narcotráfico. Pues bien, esa normativa española sobre el blanqueo de dinero se modificó en 1992, se creó un nuevo Código Penal en el año 1995 y se ampliaron los hechos previos a los delitos graves. En el 2003 se volvió a modificar esta regulación y se amplió a cualquier tipo de delito. En el 2010 se volvió a modificar esta regulación y
lo que antes eran tipos básicos se convirtieron en tipos agravados, y la última reforma española por el momento, la de 2015, ha ampliado los hechos previos del blanqueo de dinero a las antiguas faltas. Lo mismo, prácticamente, pasa en todo el mundo y pasó también en Ecuador. En Ecuador, en el 2005, se amplió a todo tipo de delitos los hechos previos, aunque se puso un mínimo del valor del objeto material, se cifró en $5.000, pero poco después, en el año 2010, ese límite mínimo desapareció y se fueron creando otros tipos penales. En el 2012 se volvió a modificar la regulación. En el 2014, con el Código Orgánico Integral Penal, se crearon nuevos tipos agravados, se ampliaron las penas de prisión hasta 13 años, y se ampliaron nuevos tipos agravados para cuando el objeto blanqueado fuese inferior, primero, el tipo básico, a los 100.000 salarios básicos unificados, después hasta los 200 y después a partir de los 200. Y esto digo que es una tendencia mundial. Lo mismo sucede, por ejemplo, en Alemania. En Alemania, en 12 años, se llegó a modificar en 12 ocasiones el tipo penal del blanqueo de dinero, hasta llegar al paroxismo de que un mismo día se modificó el tipo penal del blanqueo de dinero en 2 ocasiones. Citabas hace poco a Winfried Hassemer, pues dijo Winfried Hassemer que la política criminal mundial en materia de blanqueo de dinero va a una velocidad vertiginosa. Quien quiera, Winfried Hassemer, pues fue, además de vicepresidente del Tribunal Constitucional alemán, fue catedrático de Derecho Penal, y lo dijo en un artículo que llevaba por título Gewinn auf Spuren jetzt mit dem Strafrecht, que si se quiere consultar en castellano, se puede consultar la traducción que hice yo al castellano en la revista de Ciencias Penales del año 1997. Pues bien, pese a que Winfried Hassemer denunciase ya en el 97 la velocidad vertiginosa de la política criminal mundial en materia de blanqueo de dinero, como se acaba de ver, en todos los países del mundo, cada 2 por 3, modifican sus regulaciones penales para adaptarlas a exigencias de organismos internacionales. Y eso atenta contra uno de los principios básicos del derecho penal, que es el principio de seguridad jurídica. Las normas penales deben de ser de las normas más estables que existan, y ese principio no se respeta cuando se modifican cada 2 por 3 las regulaciones penales. ¿Cómo funciona, Vladimir, acá el tema del lavado de activos? El doctor lo acabó de establecer claramente. Ha habido un proceso de expansión. Pone el tipo penal, establece una base de 200 salarios básicos, y deja claramente al blanqueo de los activos ilícitos de cualquier tipo de delito, no solamente a los delitos del narcotráfico. Ya no viene ligado desde hace tiempo el lavado de activos al narcotráfico, sino que se liga a cualquier... Se liga a cualquier acción criminal que establezca como forma de lavar, de ingresar a la economía nacional esos bienes, tratando de esconder sus orígenes ilícitos, tratando de esconder sus orígenes ilícitos. Ese es el objetivo fundamental del tipo penal de lavado de activos, o sea, el de proteger la economía del ingreso de estos bienes ilícitos que intenta ser blanqueados. Pero en general, actualmente acaba de haber hace 15 días una reforma a la ley de lavado de activos que en lugar de generar un sistema de mayor prevención en el sistema financiero, lo que hace es darle mayor capacidad a la unidad de análisis financiero, mayor capacidad de investigación, de control, pero realmente los mecanismos de prevención de los sujetos obligados a informar todavía se encuentran diríamos en términos un poco comunes, en pañales. Todavía están en soletas los procesos de control que más que han sido fundamentalmente desarrollados en el sistema financiero, pero en temas de notarías, en temas de aquellos sectores que tienen comercio con joyas, con minerales, todavía se encuentra en desarrollo. Teniendo en cuenta que aquí en el Ecuador tenemos un sector informal muy grande y que hay sectores de la economía, por ejemplo el sector minero, por ejemplo lo que tú acabas de decir, cierto sector comercial que está fuera de no digo de la legalidad, porque en algunos casos inclusive sí, pero sobre todo fuera de la formalidad. Entonces, claro, resulta muy, muy complicado. Hace poco
veíamos que se apresó a un grupo de gente que negociaba oro, al parecer proveniente de minería ilegal del Perú, y que luego por vía del Ecuador lo sacaban legalmente, lo exportaban legalmente. Ya que hemos hablado de bienes jurídicos, veo que además muy escuela Frankfurt, ¿se han puesto ya de acuerdo en cuál es el bien jurídico protegido por el lavado de activos? Bueno, para mí está clarísimo. Dije desde el principio que el blanqueo de dinero eran conductas de naturaleza encubridora. Si se ven todos los tipos penales del mundo, que tienen su base en el Convenio de Viena sobre drogas, los verbos rectores son ocultar o encubrir. De manera que si nos hallamos ante conductas encubridoras, pues entonces se protege la administración de justicia por una parte. Pero a su vez estamos protegiendo también, y esto es lo novedoso del blanqueo de dinero, el orden socioeconómico, y ese orden socioeconómico debe concretarse en la licitud de los bienes que son objeto del tráfico financiero y económico legal. Sería, por tanto, un bien jurídico pluriofensivo. Miguel, Vladimir, muchísimas gracias. Ha sido un honor poder departir con ustedes y escuchar el análisis suyo sobre todos los temas que hemos abarcado. Muchísimas gracias, y con ustedes, compañeros, compañeras, nos vemos en el próximo debate jurídico. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.